La sombra de la cruz es el título de la campaña y el tema de esta mañana se titula así también, la sombra de la cruz. Cerremos nuestros ojos para orar. Que sea tu Espíritu Santo, querido Padre, el que nos dirija en el estudio de esta mañana. En Jesús. Amén. Abramos nuestra Biblia o sus tablets o sus celulares o lo que usted tenga en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu madre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Así comenzó la increíble historia del pueblo del Señor, con esa gran promesa a Abraham: haré de ti una gran nación. 215 años más tarde, un nieto de Abraham, Jacob, junto con su numerosa familia, estaban entrando en la capital del reino egipcio, el más grande en ese entonces. Cuando Jacob entró a Egipto, ya Dios le había cambiado el nombre a Israel. La familia de Israel era tan numerosa que en poco tiempo se convirtieron en una gran nación dentro de Egipto. Los egipcios tuvieron miedo del crecimiento, de la fuerza de esta nación que estaba en el propio corazón del imperio. Los sometieron a dura servidumbre para mantenerlos bajo control, pero ellos clamaron a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y Dios los escuchó, porque cuando tú y yo clamamos al Señor, el Señor nos escucha. Llamó a Moisés para que se convirtiera en el líder de los israelitas. Dios tuvo que usar su fuerza para liberar al pueblo. Lo sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Y antes de que salieran de aquella tierra maldita, el Señor les dio una orden que los dejó por un momento un poco extrañado. Éxodo capítulo 11, versículo 2. Miren la orden que Dios les da precisamente antes de salir. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Extraño, ¿verdad? Los esclavos vayan y pidan a sus vecinos, hagan una recolección, la recolección anual de fondos que todavía practicamos para ADRA allá en El Salvador, ¿verdad? No, pues les da pena. ¿O no les da pena a ustedes andar pidiendo pisto? A mí me da pena, ¿sí? A mí me da pena. Pero Dios les dijo: vayan y pidan a sus vecinas y a sus vecinos. Y no les dijo que les pidieran tonteritas, pídanles oro. No les explicó por qué ni para qué. Pero ellos fueron y lo hicieron. Al final, ahora eran libres y ricos después de ser esclavos y pobres. Éxodo 12:40 dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham 430 años después. Israel ahora era una gran nación y estaban listos para conquistar la tierra de Canaán. Cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, recibieron las leyes del Señor y ahora Dios les da otra orden, un poco extrañas para ellos. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios ordena la construcción de un templo portátil, una carpa impresionante, llena de lujos y detalles. ¿De dónde
esos ex esclavos iban a sacar recursos para construir algo tan caro. Ah, entonces entendieron. No, pues nos mandó a pedir para su casa. Increíble. De esa recolección obtuvieron los recursos. Y miren lo que pasó, fueron tantos. Capítulo 36 de Éxodo, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. ¿Y qué pasa? Qué raro sería ese día, que un día se parara aquí el director de mayordomía y ya no traigan más, hermano, ya no más ofrendas, ya no ni administrarlas podemos ya. Sería raro, ¿verdad? Los israelitas, cuando Dios les pide que traigan oro y plata y cosas preciosas para la construcción del templo, se llenaron de gozo y comenzaron a llevar y llevaban hasta que le dijeron los que administraban la construcción a Moisés: dile que ya no traigan mucho, ya tenemos demasiado. Tomaron parte del botín y lo entregaron al Señor, pero fue demasiado. Tuvieron que detener la generosidad. Hoy es al revés, ¿verdad? Ay, hay que estar haciendo la semana de mayordomía, invitándolos a que traigan sus diezmos y ofrendas. Qué lindo ustedes cómo inculcan en sus niños, ¿verdad? Eso es importantísimo, hermano. Eso que están haciendo ustedes, que primero cantan para los niños y que los niños lleven la ofrenda, no es la primera iglesia que lo veo en mis 30 y tantos años. Yo siempre he dicho: no estemos criando ladrones en nuestra casa. Porque usted sabe eso, que no demos la ofrenda, es ladrón. Y si no le enseñamos a nuestros hijos a que sean fieles al Señor, estamos creando pequeños ladrones. Pero ustedes no lo están haciendo. Ustedes los están creando en el temor del Señor y agradecimiento a Él. ¿Por qué Dios les pidió que construyeran un templo? El deseo de Dios era habitar en medio de ellos, estar con su pueblo, tener su carpa junto a la carpa de sus hijos, porque ese es el anhelo más grande del Señor, estar junto a nosotros. Así de claro lo dice Juan el Vidente en aquel pasaje tan conocido de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, quiero entrar en tu corazón, entraré a Él. Yo no quiero llegar a regañarte, yo no quiero llegar a hacerte nada malo. Entraré a Él. ¿Saben qué? Que es interesante este pasaje, porque no dice: y te voy a enseñar la ley, te voy a enseñar a portarte bien. No dice así. Aquí quiere entrar el Señor. ¿A qué? Porque extraño, ¿verdad? ¿Y cenaré con Él? Los árabes, hay un dicho árabe que dice que para que uno pueda conocer a una persona, o sea, para decir yo conozco a esta persona, la conozco bien, hay que comernos un quintal de sal juntos. ¿Cuánto nos tardaríamos? Son pizquitas, ¿verdad? De sal que le echamos a la comida. Hasta que comamos lo suficientemente juntos para comernos un quintal de sal, entonces podemos decir: nos conocemos. Y es interesante que dice: entraré a Él y... porque lo que Dios quiere es ser nuestro amigo. ¿Me entiendes? Entrar a mi vida, conocer, que yo pueda conocerlo a Él en una relación de amistad. Ese es el anhelo del Señor. La lección más grande que nos deja el santuario es que Dios quiere morar entre nosotros. Jesús, cuando estuvo aquí en su ministerio, a Él le encantaba ir a las casas, hermano. Mire, Él gozaba yendo a la casa en Betania de Lázaro, María y Marta. Él estuvo en la casa de Jairo y de la suegra de Pedro, estuvo sanando. Jesús estuvo en la casa de Zaqueo para llevar salvación.
Y saben que siempre que encontramos a Jesús en las casas, ¿lo encontramos? ¿O no? Es más, a Jesús le encantaba tanto comer, parecía salvadoreño, que una vez lo criticaron y le dijeron, cómelo. ¿O no fue así? ¿Lo criticaron por qué? Por comerlo. Cuando uno viene aquí a los Estados Unidos, de allá de nuestros pueblos, el primer peligro que uno corre es regresar con unas 10 libras más y no en las maletas. Sí, hermano, porque a veces pareciera que a uno aquí lo quieren embutir. Sí, yo sé que es la alegría de verlo a uno y estar, ¿verdad? Pero uno cuando viene aquí, cuidado, yo tengo que... Tengo 10 años de ser diabético, gracias a Dios nunca he tenido ninguna dificultad, ningún problema, porque si algo comencé a hacer yo, nomás me detectaron mi diabetes, aumenté mi ejercicio, comencé a hacer ejercicio. Yo tengo que caminar por lo menos 1 hora diaria, todos los días 1 hora. Hoy en la mañana salí, fui a conocer la Universidad de Maryland, anduve por ahí, qué lindo eso, 6 de la mañana, bien fresquito todo, ¿verdad? Porque esa es mi medicina. Esa es mi medicina. Y yo así lo veo. Así que yo digo, bueno, si vamos a ir allá y se va a comer un poquito más, pues hay que hacer más ejercicio. Un poquito más, ¿verdad? Jesús quiere ser nuestro amigo. Por eso pidió un santuario. No era tanto los sacrificios, eso tiene su punto y lo vamos a ver. Lo que él dijo es, quiero estar con ustedes, en medio de ustedes, junto a ustedes. Hoy quiere morar en nuestros corazones. Apocalipsis 21:3 nos recuerda que ese anhelo que el Señor tiene se va a cumplir. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el deseo profundo del Señor. Notemos que en este versículo Juan usa la preposición con en 3 veces. Solo este versículo. Dios con los hombres, morará con ellos, estará con ellos. Es que ese es el anhelo del Señor. Su deseo de vivir con nosotros lo llevará a convertir a la tierra en la capital del universo. El centro del reino estará acá, porque su gobernador vivirá con nosotros, entre nosotros. Ese fue el principal motivo de la construcción del santuario, el deseo de Dios de volver a habitar entre sus hijos. Y los israelitas estaban felices, querían contribuir, por eso llevaron tantas ofrendas. Miren Éxodo 40:34. Lo que sucede cuando finaliza la construcción del santuario. Éxodo 40:34. ¿Qué pasó? Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El apóstol Pablo escribió mucho sobre el santuario y reafirma que tanto el santuario como sus ritos realizados en él eran una representación del sacrificio de Jesús y del eterno plan de salvación. Ahí en Colosenses capítulo 2 y versículo 17. Mire lo que dice Pablo de todo el santuario y los ritos en Colosenses capítulo 2 versículo 17. Todo lo cual es ¿qué cosa? ¿Qué era el santuario? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Eso era el santuario, la sombra de la cruz. Las estancias y los muebles de esta magnífica edificación tenían como propósito señalar al pecador el camino de la salvación. El santuario estaba compuesto por el atrio y la tienda principal, el lugar santo y el lugar santísimo. Y los ritos
en general estaban en ese orden. Primero el atrio, después el lugar santo y después el lugar santísimo. El atrio. Mire, a mí, yo aquí tengo un problema, porque yo creo, Oscar dijo, ¿verdad? Vamos por el camino angosto. Y Jesús dijo que la puerta a la entrada del reino de los cielos, ¿cómo era? Angosta. Pero para mí el santuario presenta una contradicción, porque la entrada del santuario no era angosta. La parte de la entrada medía ese muro de ese lado medía 22 metros y la entrada medía 9 metros. Era una entrada ancha, grande. Ah, mis queridos hermanos, es que esa puerta representa la gracia del Señor. Eso es, la gracia del Señor es amplia, es para todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, sino tenga vida eterna. El pecador podía llegar y ahí estaba la enorme puerta. Llegaba con su corderito en brazos, la ofrenda a presentar por su pecado. Y lo primero que encontraba no era una puerta pequeña, era una puerta amplia. Porque la gracia nos alcanza a todos. Todos tenemos la gracia a nuestro alcance. Ahora, cuando el pecador llegaba a la puerta del santuario con su corderito, se hacía una pregunta. La misma pregunta que se hizo el carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y en el atrio encontraba la respuesta. Bueno, Jesús la dijo en San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Exactamente eso encontraba el pecador en el atrio. Primero encontraba el altar del sacrificio. Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Entregarnos a Él, llegar a Él, ver al crucificado. Porque eso tenía que pasar, le dijo Jesús a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué había después del altar de sacrificio? La fuente de agua, el lavacro. Porque automáticamente el segundo paso, cuando yo he aceptado que soy pecador y que Cristo es mi Salvador, es bautizarme. Ese es el siguiente paso. Dijimos que el santuario representa el camino de la salvación. Que la primera pregunta que el pecador se hace es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús dice: el que creyere. ¿En qué? En el sacrificio de Cristo. El altar de sacrificio y fuere bautizado en la fuente de agua. Después del atrio, ¿qué estaba? En lugar santo. Cuando el pecador llega en el camino de la salvación al lugar santo, ya no, la pregunta ya no es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque ya estamos salvos. ¿O no lo creen ustedes? ¿Cuántos estamos salvos, hermano? Si usted no lo cree, es su problema. ¿Sí? No de la Biblia ni de Jesús. Pero si lo cree, aún con nuestras debilidades, vamos a seguir adelante luchando. Ahora llegamos al lugar santo. Ya la pregunta no es: ¿qué debo hacer salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Sino: ¿qué debo hacer para mantenerme salvo? ¿Sí? Porque una cosa, llegué, estoy salvo. Interesante, escuché a un pastor exponiendo en una ocasión un concepto bastante creíble. Dios no salva en futuro. Dios solo puede salvar en presente. Él está dispuesto a estar agarrado de tu mano siempre. El asunto es que tú lo sueltes o tú y yo lo soltemos. ¿Me entiendes? Por eso Él ofrece la salvación hoy. Me crié en el mercado allá en Usulután. Mis padres eran comerciantes. Mi madre me cuenta que de bebé me ponían en una cajita de cartón debajo de la mesa donde ellos tenían el queso y eran vendedores de queso.
Y por eso es que mi hermana y yo tenemos así como que el queso en las venas, ¿verdad? Y cuando vemos queso, como que es la gran tentación para nosotros. Crecimos almorzando con una tortilla caliente, un pedazo de queso y una horchata. Ese era el almuerzo en algunas ocasiones. Me recuerdo, quizás tenía como 6 años, cuando yo andaba con las cajas de fósforo vendiendo, o la roba de sal, vendiendo sal allá en las calles de Usulután. Así que yo en mi casa, yo hago las compras al mercado. Mi esposa me dice que me agradece eso. Yo en algunas cosas no le puedo ir a mi esposa, a veces muy ocupado, pero me encanta ir los viernes, que es mi día libre, para poder ir al mercado. Yo voy a comprar, hermano. Es más, aunque ande mi esposa, ella me dice, mira cuáles están mejor. Sí, porque uno ya puede, ¿verdad? Aquí también se puede. Y los tomates, a veces, mire, esas señoras son pícaras, las vendedoras de El Salvador, las de la calle. Uno ve a las viejitas ahí en los guacales, ay, pobrecita, olvídese, hermano. Cuando lo ven a uno solo como hombre comprando, a lo más podrido le quieren dar. Sí, es que como que tenemos cara así de dunditos, ¿verdad? Pero conmigo se van chucas. Hasta de mi oficina, cuando se va a hacer algo ahí entre los compañeros, a mí me mandan a comprar los tomates. Me gusta mucho ayudarle a mi esposa. Solo que vamos a ser honestos, con la edad, como que esto ya no funciona igual, ¿verdad? Y a uno se le olvida, gracias a Dios que se inventaron los celulares, hermano. Yo agarro el bolsón, me subo al autobús y ya le he dicho a mi esposa, mándame la lista de compras por WhatsApp. Oye, qué maravilla eso, ¿verdad? Y si te olvidas algo, ahí está la lista. Ay, hermano, y uno anda ahí, ¿verdad? No sé si ustedes han visto en el supermercado, en Costco, en Walmart, cuando van los hombres solos, andan con una listita y andan así la carretilla, se detienen y ven la lista, y salen allá por allá. ¿Han visto eso? Sí. Y aún con la lista, a algunos se les olvidan las cosas. Otros peores, compran todo menos lo de la lista. Algunos creemos que la salvación es una lista de supermercado. Ya dejé esto. No, esto todavía no, pero lo vamos a poner aquí en prioridades. Ya comencé a hacer esto. Y nos amargamos la vida. Dime tú, ¿qué cosas aún no has eliminado de tu lista? Así solo como algo gracioso, ¿verdad? ¿Todavía tomas coca? No, espera, tiene cafeína y la cafeína es una droga que causa adicción y destruye el cuerpo. Peor, tiene azúcar. Es la peor de las drogas, ¿verdad? Por eso es que la forma más terrible que se presenta el azúcar es en pan dulce. Les encantaron las peperechas, ¿verdad? Solo esas se comen esta semana y no van a comer más pan dulce toda la semana. ¿Y el café? ¿Ya lo dejaste? ¿Ya eres fiel devolviendo los diezmos y las ofrendas o todavía sigues de mañoso? ¿No se te van los ojos automáticamente para ver otra mujer? Y verdad que cuando comenzamos a hacer aquella lista, nos damos cuenta. ¡Ay, cuán lejos estoy! En el lugar santo, Dios solo nos pide 3 cosas para mantenernos salvos. Los 3 muebles que están ahí son la respuesta. Lo primero que el pecador encontraba en el lado norte del lugar santo era la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa, esos panes representan la palabra del Señor. Jesús dijo en San Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Y es a través de la Biblia, es a través del estudio de la palabra del Señor que nosotros comemos de Jesús, nos alimentamos de Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. Para mantenerse salvo, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, estudiar la Biblia. Segundo,
Lo segundo que se encontraba era el altar del incienso. Y según Apocalipsis 8:4, y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? ¿Con las oraciones? ¿Qué representa el altar del incienso? La oración, hermano. ¿Cuánto descuidamos la oración? Miren, nos volvemos expertos leyendo los libros rojos y leyendo otras cosas y viendo videos en YouTube. Somos los mejores adventistas, pero nuestras rodillas nunca se doblan en casa. ¿Qué clase de cristiano? No, es que mire, hermano, es bien difícil el tiempo. Salgo a las 4 de la mañana a trabajar, regreso como a las 8 de la noche, estoy cansado. Pero en la iglesia oro. Y los sábados, porque algunos solo ese día venimos, ¿verdad? Primero, para mantenernos salvos, el lugar santo nos dice que debemos de estudiar la palabra del Señor. Y segundo, mire, les voy a explicar algo, hermano. El diablo no está interesado en que usted no guarde el sábado. Él no se preocupa, él no le da ni tentación le pone para que usted no guarde el sábado. Él no lo anda incitando para que se convierta en ladroncito de diezmo y ofrenda. No. El diablo lo que hace simple y sencillamente es dominarlo para que usted no estudie la Biblia y no ore. Porque cuando usted y yo no estudiamos la Biblia y no oramos, solito caemos. ¿Me entiende? Es que el diablo me puso. ¿Cuál diablo? No oraba, no estudiaba la Biblia. Sé honesto. Es que esa mujer que el diablo me presentó. Es que mi esposo me descuidó. No estudiabas la Biblia, no orabas. Ese es el problema. Y la tercera cosa. ¿Cuál era el tercer mueble? Ya dijimos la mesa de los panes, ¿sí? El altar del incienso. ¿Qué es lo que nos falta? El candelabro. Jesús dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero también en Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Testificar, hacer la obra misionera, como usted quiera llamarlo, es la tercera cosa que tenemos que hacer para mantenernos salvos. Solo esos tres muebles estaban ahí. El adventista que se va de la iglesia, no, que el pastor me vio mal, no, que esos hermanos me caen mal, no, que ahí no hay amor en la iglesia. Mentira, hermano. Simple y sencillamente descuidaba el estudio de la palabra, descuidaba la oración y la obra misionera. Esta semana vamos a ver cuántos se descuidan de la obra misionera. Disculpen que sea tan así. Sálgame usted con lo que quiera, la lista de supermercados, hay que hacer esto, tres cosas, eso es todo. Usted hace esas tres cosas y se mantendrá en el camino. Y por último estaba el lugar santísimo. En el atrio la pregunta era, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el lugar santo es, ¿qué debo hacer para mantenerme salvo? Y en el lugar santísimo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí solo hay un mueble, el arca del pacto. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley que representan la justicia de Dios. Pero sobre el arca estaba el propiciatorio, que representa la misericordia divina, porque la misericordia siempre estará sobre la ley. A algunos adventistas no nos gusta escuchar eso. Pero es que la ley nos salva. Es la gracia de Cristo. Porque por gracia, por medio de ¿de qué dice? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, no es. ¿Y cómo nos cuesta entender esa parte? O sea, hay que obrar, ¿sí? El obrar simplemente es la manifestación externa de lo que tengo en el corazón. Por eso la gracia está sobre la justicia. Ahora, ahí estaba la Shekinah. ¿Han escuchado eso? Sobre el propiciatorio. ¿Y qué era la Shekinah? ¿Qué? La presencia de Dios.
Es que el lugar santísimo nos recuerda que no se trata de hacer o dejar de hacer. Se trata de estar ante la presencia del Señor, cada día más cerca del Señor, cada día abrazar más al Señor. Nuestro trabajo para mantenernos en el camino de la salvación y triunfar es estar cada día más cerca de Dios. Miren, leamos Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte, Isaías 56:7, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa, ¿qué dice? ¿Casa de oración qué? No me terminen solo en será llamada. ¿Será llamada? ¿Para qué? Para todos los pueblos. Interesante. El santuario no solo era para los judíos, era para todos. Por eso Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, se enojó tanto. El atrio de Herodes tenía el atrio donde se hacían los sacrificios del santuario, pero también estaba el atrio de los hombres y estaba el atrio de las mujeres, pero también estaba el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era el lugar donde un gentil, un no creyente podía llegar, observar los ritos y convertirse al Señor. De esos 4 atrios, ¿cuál cree que habían convertido en mercado? ¿El de los sacrificios? No. ¿El de los hombres? Menos. Si los judíos hasta le daban gracias a Dios por haber nacido hombres. Y así, que eran terribles. Gracias por no haber nacido mujer, le decían al Señor. Pero ahí le dejaban un pedacito también para las mujeres. ¿Cuál atrio creen que habían convertido en mercado? El de los gentiles. Por eso Jesús usó este pasaje. Su enojo santo se debió no a las ventas, hermano, sino a que esas ventas le robaron la oportunidad de salvación a los gentiles. ¿Cuántas cosas hacemos en la iglesia que nos roban la oportunidad de convertir el evangelio? ¿Cuántos programas? ¿Cuántos ministerios que se concentran solo para adentro? El Señor se molesta. Porque su santuario es casa de oración para todos los pueblos. Y quiero terminar con algo. El santuario juega un papel importante en el fin del mundo. En las profecías bíblicas usted va a encontrar fuertes connotaciones del santuario en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 8, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces mi santuario será purificado. Para entender Apocalipsis hay que conocer el Antiguo Testamento y el santuario. El santuario tiene su momento especial en el fin del mundo. Esta semana vamos a dejar eso para los expertos. Así los menos expertos como yo vamos a hablar de lo primero, del santuario como camino de salvación. Hoy hemos aprendido que por medio del santuario Dios expresa su deseo de vivir en nuestros corazones, en medio de su pueblo. Que el santuario nos presenta de manera sencilla el camino de la salvación, que es a través del santuario y sus ritos que Dios estableció querer mostrar el plan de salvación a los gentiles, y que el santuario en el final del tiempo jugará un papel muy importante en las profecías de Daniel y Apocalipsis. En 1856, después de pasar 16 años en la selva africana, David Livingstone regresó a Inglaterra para hacer una breve visita. Sorprendido, comprobó que lo recibieron como un héroe nacional. Y lo invitaban aquí, lo invitaban allá y a un pueblito. Y qué bonito es así cuando uno lo invita. No esperaba aquello. Fue objeto de grandes homenajes en su honor por su gran labor como misionero en el África.
Uno de los alcaldes que lo invitó hizo una presentación extraordinaria y dijo: qué tremendo sacrificio el que el doctor Livingstone ha hecho. Conmovido por aquellas palabras, cuando le dieron la palabra a Livingstone, él dijo: ¿qué sacrificio? Jamás hice un sacrificio. Por mucho que dejara atrás, Dios siempre me devolvió mucho más. Se puede llamar sacrificio a lo que no es más que devolver una pequeña parte de la gran deuda que tenemos con Dios y que nunca le podremos pagar. ¿Qué sacrificio? Continuó diciendo Livingstone. Ciertamente no ha sido ningún sacrificio, más bien es un privilegio. Puede que a veces las preocupaciones, las enfermedades y las penalidades y los peligros hagan que nuestro ánimo vacile y se hunda, mas solo será por un momento. Pero todo eso no es nada comparado con la gloria que en nosotros y por nosotros se ha manifestado. ¿Qué sacrificio? Volvió a preguntar Livingstone. No deberíamos ni atrevernos a decir tal palabra si recordamos el inmenso sacrificio que hizo Jesús al abandonar el trono de su Padre en lo alto y dar la vida por nosotros. Damas y caballeros, nunca he hecho un sacrificio, porque el único y grande sacrificio fue el que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el sacrificio. El santuario apunta primordialmente a ese sacrificio y nos orienta a nosotros, los pecadores, a seguir por el camino de la salvación. Mis queridos hermanos, el Señor está a las puertas. El Señor viene pronto. Estemos convencidos de eso. Ya no hay más señales que se cumplan, solo una. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y todavía salen algunas: no, que mire, que falta esto, aquello, lo obvio, falta mucho, hermano. Todo eso que los adventistas creemos y que es cierto, eso no necesita ni meses, hermano. En un par de días. Y si no, recuerde la pandemia. ¿Le pidieron permiso a usted para encerrarlo en su casa? Aquí en el país de las libertades. ¿Le dieron opción? Y así fue en todos lados. Esta guerra que está en Europa, increíble. La Constitución de Japón. Japón es un país que tiene una constitución pacifista. La Constitución les prohíbe ayudar a países en conflicto, de un lado o de otro. No pueden ayudar con nada, de no ser ayuda humanitaria. Y entonces Japón quería ayudar allá en Europa, ¿verdad? Pero su constitución les prohibía. Y ustedes saben qué difícil es cambiar la constitución de un país. ¿Y saben qué? Los japoneses, en un plumazo, así se reunió el Congreso, votaron a favor: hoy sí podemos ayudar. Cambiaron la constitución, no le pidieron permiso a nadie, votando estaban cuando el avión con chalecos antibalas estaba saliendo para Europa. No me vengan a decir ustedes, hermano, que viendo todas las señales cumplidas, todavía podemos estar dormidos. Yo quisiera que el Señor viniera hoy. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecerme. Debo continuar en esta tierra mientras el Señor viene. Mi único trabajo que Él me ha pedido es predicar el evangelio. No sé tú. Presentar su mensaje de salvación. Seguir por este camino santo. Que el buen Señor nos encuentre preparados y preparando a otros para cuando Él se presente podamos decir: este es nuestro Dios.
Le hemos esperado y Él nos salvará. Deseo mucho que esta semana nos unamos todos en la parte del cumplimiento de la última señal, predicando el Evangelio de Cristo, siguiendo por ese camino santo. ¿Les parece? Cantamos el